Las feministas radicales se orientaron a un tipo de protesta pública muy representativo y muy metafórico. Por poner un par de ejemplos, en septiembre del 68, un grupo de estadounidenses se organizaron para protestar contra la celebración del concurso Miss América. Bien, pues en la manifestación se tiraron cosméticos, se tiraron tacones, se quemaron sujetadores, o sea, una fantasía. Luego, en 1970, en Gran Bretaña, unas activistas del movimiento de liberación de la mujer invadieron la celebración de Miss Mundo lanzando sacos de harina, tomates, bombas fétidas y gritando: no somos hermosas, no somos feas, estamos enfadadas. O sea, maravilloso. Y esto va un poco relacionado con la grandísima frase de la grandísima Agnès Varda de I tried to be a youthful feminist, but I was very angry. Intenté ser una feminista alegre, ¿no? Pero estaba muy enfadada. En ese mismo año que decía antes, el 70, un grupo de feministas radicales francesas pusieron una corona en la mítica tumba del soldado desconocido del Arco del Triunfo, pero no lo hicieron en honor a él, sino en honor a su esposa desconocida y a tantas otras esposas desconocidas a las que no se les estaba dando ningún tipo de reconocimiento. Entre 1977 y 1978, en Gran Bretaña, Alemania, la Alemania federal, y en Italia se organizaron unas campañas llamadas Reclamar la Noche, que consistían básicamente en marchas nocturnas con antorchas para reivindicar la libertad de movimiento de las mujeres de noche y hacer de ella, de la noche, un espacio seguro para nosotras. En la España de principios de los 70, que tela marinera con la España de los principios de los 60, decenas y decenas y decenas de mujeres firmaron un manifiesto llamado Yo también soy adúltera, similar al de los abortos de la revista Miss del que hablamos en el podcast de Gloria. Si cuento todo esto es para mostrar cómo la desobediencia civil como forma de protesta fue importantísima para entender el feminismo radical y en general los movimientos sociales de finales de los 60. Y antes de irnos directamente con Kate, quiero dejar claro que la tercera ola, además de poner decenas de cosas sobre la mesa, fue una ola absolutamente inclusiva. Puesto que se trabajaba desde lo individual, desde lo personal, ninguna realidad podía ser ignorada, y es que no lo era, porque eso hizo básicamente el feminismo radical, abrir la puerta a la interseccionalidad. Al trabajar, como he dicho, desde lo individual, pronto surgieron el feminismo de clase, el feminismo de raza, el feminismo de orientación sexual, el feminismo de identidad de género, en definitiva, los feminismos, ¿no? Que esto es lo que pasó tras la tercera ola, que el movimiento se extendió tanto que nunca más se pudo volver a hablar de él en singular, como algo compacto y heterogéneo. Que, a ver, compacto y heterogéneo no lo había sido nunca, ¿vale? Pero esto se ve especialmente acentuado en estas últimas décadas. Por eso me revienta tanto que encima de que las tías cojan y se consideran a sí mismas feministas, las TERF se cataloguen como feministas radicales, ensuciando así el nombre de una corriente que ya de por sí está muy estigmatizada, pero que también es muy válida y que ha hecho grandes cosas por nosotras. Porque, queridas, independientemente de a qué corriente te adscribas dentro del movimiento, el feminismo incluye e incluirá a las mujeres trans, y si no, ni es ni será feminismo. Por encima de todo, lo que os digo siempre, interseccionalidad. Así que, dicho esto, hablemos ya de mi amada Kate Millett, ídola, icono, diosa en general. Katherine Murray Millett nació en 1934 en St. Paul, Minnesota, en Estados Unidos. Según ella misma reconoció, su padre les daba miedo a ella y a sus dos hermanas debido, entre otros, a sus problemas con el alcohol. Cuando Kate tenía 14 años, él abandonó su familia, dejándola en una situación económica no precisamente muy buena, que parece ser que esta situación es súper típica en Estados Unidos. El padre que se va a por tabaco y no vuelve, el padre que se va a comprar leche y no vuelve jamás, que mira al hijo desde la ventana y la hija o el hijo no sabe lo que está pasando. En fin, ya se sabe, cosas muy peliculeras. En 1956, Millett fue a la Universidad de Minnesota, donde estudió literatura inglesa y se graduó cum laude, y posteriormente hizo el posgrado también sobre literatura inglesa en Oxford. En 1961, Kate fue a Japón a dar clases de inglés y a continuar su formación artística como pintora, escultora y fotógrafa. Pero le pasó un poco lo mismo que a la mayor de nuestras queridas hermanas Bronte, que se enamoró. En este caso no fue de su profesor, como le había pasado a Charlotte, sino del escultor Fumio Yoshimura, con quien se casó en 1965. Porque Kate, además de filósofa, activista y escritora, era también escultora. En el Instagram del podcast os voy a dejar algunas de sus mejores obras, porque es que la verdad es que tiene un par que son increíbles, súper potentes. Pues a su vuelta a Estados Unidos, en el 66,
Millet empezó a formar parte de la Organización Nacional de Mujeres, NOW, por sus siglas en inglés, National Organization of Women, y también perteneció al New York Radical Women, fundado en 1967 y disuelto solo 2 años después, en 1969. Y aunque ahora ya no nos suena como nada raro, Kate fue la primera persona en hacer una tesis doctoral sobre cuestiones de género. En 1969 defendió esta tesis llamada Política Sexual frente a la Universidad de Oxford. Y en el 70 esta tesis se publicó, convirtiéndose en un verdadero bestseller y un referente en teoría feminista. Porque lo que hace Millet en su obra literaria cumbre es que es apoteósico, es gorgeous. Porque por una parte analiza la sociedad en la que nos encontramos, le pone nombre al patriarcado, demuestra la opresión que vivimos las mujeres, explica cómo el género es tan categoría política como lo son la clase, la raza o la orientación sexual. Y por si todo eso fuera poco, expone toda una serie de teorías revolucionarias sobre el origen social de esta discriminación, de esta desigualdad y de sus consecuencias. O sea, una obra brillante, absolutamente brillante. De hecho, como cuenta Nuria Varela, el periódico New York Times dijo de ella: de lectura sumamente placentera, brillantemente concebido, irresistiblemente persuasivo, da testimonio de un manejo de la historia y de la literatura que deja sin aliento. Pues es que sí, ni una coma tengo que añadir a eso, es básicamente lo que han dicho en el New York Times. Y lo mejor del libro, o una de las mejores cosas del libro, es que Kate critica muchísimo a los señores de la izquierda, cosa que ya hacía falta que alguien de izquierda se dijera, y en general a todos los señores. Ah, bueno, y como no podía ser de otra manera, era una de las más odiadas de Betty Freeman, pero bueno, aquello ya que le anima a hacer, o sea, esto ya no tenía ningún tipo de remedio. En 1971, Millet comenzó a comprar y a restaurar edificios cerca de Poughkeepsie, en Nueva York. No sé si lo habré pronunciado bien, pero bueno. El proyecto finalmente se convertiría en la Women's Art Colony Farm, una comunidad de mujeres artistas y escritoras. Y esto para que veáis cómo de a rajatabla cumplía ella misma uno de los lemas de la tercera ola, Sisterhood is Powerful, que traducido literalmente sería la hermandad de las mujeres es poderosa, pero traducido pues de una forma más fiel a su significado, ¿no? Sería la sororidad es poderosa. Se hizo Kate más famosa todavía cuando la revista Times publicó su retrato en portada, pero lo más interesante de aquella entrevista que se sacó fue que ella salió del armario como bisexual, otra lucha que mantuvo a lo largo de su vida. Kate era muy crítica con la visión que se tenía de su orientación en algunos sectores del feminismo, donde ella contaba que o bien se la acusaba de lesbiana de manera despectiva, básicamente Betty Freeman, y ya está, o bien se le decía que no estaba lo suficientemente comprometida con la causa de las lesbianas. Y claro que estaba comprometida, pero es que ella decía, a ver, es que yo no soy lesbiana, es que yo soy bisexual. Citándola, el dicho, tan inflexible como un edicto fascista, es que la bisexualidad es una forma de evadir la cuestión. O sea, una frase maravillosa, porque hace referencia al mismo discursito de siempre de que la bisexualidad es estar a medias, o sea, ya me contarás. En 1974, Millet escribe Flying, una especie de autobiografía donde habla de su matrimonio con el escultor que hemos comentado antes, Fumio Yoshimura, y de sus relaciones con otras mujeres. 3 años más tarde, en el 1977, publica Sita, donde cuenta una historia de amor, desamor, drama, que vivió con una mujer mayor que ella porque a Kate le gustan mayores. En 1979, Kate y la fotoperiodista canadiense Sophie Keir, su futura esposa, después de que en 1975 se divorciara de Fumio, viajan a Irán para dar una conferencia por el Día de la Mujer. Pero, sin querer saberse nada más, las arrestaron y las deportaron del país, experiencia de la que Millet habla en su libro Going to Iran. Ambas continuaron trabajando juntas y, como he dicho, finalmente se casaron. Triunfó el amor entre ellas. En 1990, Kate publicó The Looney Bin Trip, un libro donde recoge su experiencia como persona con diversas enfermedades mentales a las que no se les dio pues, precisamente un buen trato. Se ha dicho que tenía bipolaridad, depresión e incluso esquizofrenia. El caso es que a ella le diagnosticaron un trastorno maníaco-depresivo y estuvo, entre otros, en un psiquiátrico en Irlanda, donde una muy buena experiencia no tuvo. Uno de los químicos que tomaba era el litio, que no sé si lo conocéis, pero es un pelín agresivo. Pero gracias, según ella cuenta en este libro, al apoyo de Sophie y de otras amigas, consiguió dejar ese tratamiento. Al parecer lo pasó fatal, y los trastornos mentales fueron una constante en gran parte de su vida. Sus vivencias en los psiquiátricos que visitó la hicieron sumar
una causa más al carro, por si no había ya un par, que fue la del trato recibido por las personas con enfermedades mentales. Kate luchó tanto contra el estigma social como contra las violencias que sufrían en según qué centros. Y ahora, para terminar con ella, hay un par de cosas que me parecen súper interesantes y súper curiosas y me gustaría comentar. La primera, de obligada mención, es una frase mitiquísima suya que desgraciadamente me he enterado de que le dijo a la transfoba de Lidia Falcó en una entrevista que le hizo esta para El País en el 84. La cita es la siguiente. El amor ha sido el opio de las mujeres como la religión lo ha sido de las masas. Mientras nosotras amábamos, ellos gobernaban. Tal vez no se trate de que el amor en sí sea malo, sino de la manera en que se empleó para engatusar a la mujer y hacerla dependiente en todos los sentidos. Entre seres libres, el amor es otra cosa. O sea, esto es apoteósico. No me digáis que no es increíble. La segunda cosa es algo que expresó sobre ella nuestra amiga Betty Freeman en su autobiografía, cuyo título, por cierto, es Mi vida hasta ahora. O sea, tiene tela ponerle a tu autobiografía así, pero bueno. Lo que dijo es: el furor se concentró en un reportaje de portada de la revista Time sobre Kate Millett, que se desacreditó a sí misma como portavoz del movimiento porque admitió que era bisexual. Personalmente, a mí me daba igual que lo fuera, eso ya era cosa suya, pero odiaba las tácticas de las lesbianas radicales que habían forzado a Kate a confesar públicamente que era bisexual en una reunión. O sea, ¿cómo que las tácticas de las lesbianas radicales? Esto es terrible. Es que me entra la risa, pero de leerlo, pero por lo ridículo que suena. Es que es profundamente lamentable, pero en fin, yo quiero aquí ponerme a criticar a Betty Freeman porque empiezo y no acabo. En fin, en el 2017, estando de viaje en su querida París junto con su mujer, Kate sufrió una parada cardiorrespiratoria, muriendo a la edad de 82 años. En el acto público que se hizo en Nueva York para homenajearla, hablaron grandes feministas como Gloria Steinem e incluso participó Yoko Ono, que se ve que había conocido bien a Millett. Y por último, una reflexión sobre la teoría feminista que me gustaría compartiros. Yo creo que no se les está prestando la atención que se merecen a todas esas mujeres que han asentado las bases teóricas del feminismo, con las consecuencias que sus obras han tenido en sus épocas. Porque todo el mundo sabe, más o menos, lo que eran las sufragistas, ¿no? Pero no todo el mundo, y ya me gustaría a mí, sabe quién fue Kate Millett. De ahí, de hecho, me surgió la idea de hacer este podcast, de mi firme creencia en que el feminismo debe reconocer a sus teóricas y debe conocer su historia, porque es que si no sabemos lo que nos hizo perder en un pasado, nunca podremos ganar en un futuro. Y bueno, con esta frase tan bonita que me ha quedado, vamos a terminar el episodio de hoy con nuestra recomendación literaria, que es una joven poeta segoviana con mucho que decir. Bueno, ya os dije la semana pasada que algún día hablaríamos de Elvira Sastre, ¿no? Pues bueno, ese día acaba de llegar, lo acabo de decidir. ¡Hala! Nacida en 1992, como he dicho, en Segovia, pronto se trasladó a Madrid para cursar estudios ingleses y allí fue donde también posteriormente estudió traducción literaria. Porque, como ya os dije, entre otros ha traducido los 2 poemarios de la gran Rupi Kaur al castellano. En 2013 publicó su primer libro, 43 maneras de soltarse el pelo, con la editorial Lapsus Calami. Un año después publicó, ya con Valparaíso, su segundo poemario, Baluarte, que es una verdadera maravilla. En 2016 sacó otro libro, La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida, con la editorial Visor. Y otro más. 2 años después publica con Alfaguara Aquella orilla nuestra. Como veréis, es una artista bastante prolífica. En 2019 ganó el premio Biblioteca Breve por su primera novela, Días sin ti, que todavía no he podido leer. Esa me tendréis que decir vosotras vuestra opinión. Además, consecuencia de un proyecto que tiene con el cantautor Andrés Suárez, donde mezcla música y poesía, ha publicado un álbum llamado Elvira en voz, donde musica sus poemas. Y yo ya estoy deseando hacerme con su más reciente poemario, Adiós al frío, que seguro será estupendo, como todo lo que Elvira escribe, vaya. Yo os recomiendo muchísimo que leáis a Elvira, porque es que sus poemas sobre amor y desamor hacen que te sientas tan fácilmente identificada con su yo poético, además, bueno, de que son todos preciosos. En general es que da gusto oírla hablar. El otro día la escuchaba en una entrevista y es que es maravillosa, da gusto. A mí su forma de escribir, la verdad es que me inspira muchísimo. Es una mujer súper comprometida, súper sensata, súper reivindicativa, o sea, maravillosa. Venga, me hace ilusión, voy a leeros un verso suyo, que es de mis favoritos. Dice: a ti podría decirte que para mí cualquier lugar es mi casa si eres tú quien abre la puerta.
No me digáis que no es muy bonito, es precioso esto. En fin, leedla, que es maravillosa. Y si queréis, si podéis, si os animáis, leed también a Kate Millett, que la amo y que se lo merece 1.000 millones de veces. Y nada, recordar que os compartiré algunas esculturas de Kate en Instagram y me parece que ya hemos acabado por hoy. En fin, espero que os haya gustado este podcast, que hayáis aprendido algo, os haya entretenido, lo que os digo siempre. Y nada, cuidaos mucho y hasta la semana que viene. Adeu.